Hola nuevamente, mi nombre es Evelyn. En este video vamos a hablar sobre la unidad 5, procesos industriales de plásticos térmicos, compuestos termofugantes y materiales cerámicos de la materia de procesos de fabricación para la carrera de ingeniería industrial. Yo estudio en el Tecnológico de Piedras Negras y el docente que me imparte esta materia es Juan Antonio Cerato Frausto. Esta unidad está compuesta de 6 subtemas, que son 5.1 generalidades, 5.2 tipos de plásticos, 5.3 materias primas, 5.4 compuestos termofugantes, que son fenólicas, resinosas y furámicas. 5.5 corresponde a celulosas, poliestirenos, polietilenos y propilenos. 5.6 los materiales cerámicos, y como este tema es algo amplio, tenemos 3 subtemas que se dividen de él, que son 5.6, 5.1 estructura de los materiales cerámicos, 5.6.2 cerámicos tradicionales y 5.6.3 que son las propiedades generales y las aplicaciones de estos materiales. Para comenzar, hablaremos del punto 5.1, que son las generalidades. Nosotros nos vamos a enfocar un poco más en la historia de estos dos tipos de materiales. Primeramente, de los plásticos, estos materiales son relativamente recientes a comparación de otros en cuanto a su fabricación a gran escala, por decirlo así. Eh, Su principal descubrimiento que llevó a esto fue en 1839 por Charles Goodyear. Él descubrió la ebonita, o también llamado doble duro. Sin embargo, el descubrimiento que tuvo más impacto y nos lleva a conocer los plásticos que tenemos ahora fue por el doctor Bekeland en 1909, que descubrió la resina de fenol, o los formaldehídos. Estos materiales plásticos sustituyen a diferentes tipos de materiales, ya puede ser vidrios, madera, metales, y pues como ya sabemos tienen una amplia aplicación. En, cuan- en cuanto a los materiales cerámicos, estos materiales son mucho más antiguos que los plásticos. Su descubrimiento o descubrimiento de objetos hechos de este material data a la edad de piedra, que son hace 12.000 años antes de Cristo a 7.000 años de Cristo, y con estos materiales se elaboraban figuras ya sea de animales, de humanos. También se utilizaban para fines ceremoniales. Nuestro siguiente tema, el 5.2, es tipos de plásticos. Tenemos una clasificación general de los plásticos, y esto se divide en 3, que son los termoplásticos. Estos plásticos no sufren cambios en su estructura química a la hora de calentarse y se pueden calentar y volver a moldear cuantas veces sea necesario. Estos termoplásticos engloban aún muchísimos más tipos de plásticos. La mayoría de ellos son los que se clasifican según su número. Eso se verá posteriormente. Nuestra segunda clasificación serían los termoestables. Los termoestables son aquellos que sí sufren cambios en su estructura química, y una vez que se moldean ya no pueden modificar su forma mediante el calor, como los termoplásticos. En los termoestables se podrían clasificar las resinas, que son epoxídicas, fenólicas, amídicas y poliuretanos. Y nuestra tercera clasificación serían los elastómeros. Los elastómeros son el punto medio, por llamarlo así, de los termoplásticos y los termoestables. Eh, Se encuentran unidos por medio de enlaces químicos, adquiriendo una estructura final ligeramente reticulada, eh, de tal forma que existen algunos que al momento de calentarse
como los termoplásticos, pueden también moldearse, pero existe otro tipo de elastómeros que al momento de que toma una forma ya no puede ser modificada nuevamente como los termoestables. A continuación, vamos a hacer mención de la clasificación de los plásticos según su numeración. En el número 1 tenemos el PET o PT, que es el tereftalano de polietileno. En el número 2 tenemos el HDPE, que es el polietileno de alta densidad. En el número 3 tenemos el PVC, que es el ploricloruro de vinilo. En el número 4 tenemos el LDPE, que es el polietileno de baja densidad. En el número 5 tenemos el PP, que es el polipropileno. En el número 6 tenemos el PS, que es el poliestireno. Y en el número 7 tenemos uno que está nombrado con otros, que es la clasificación, que es la mezcla, perdón, de diferentes plásticos. Nuestro subtema 5.3 son las materias primas. Las materias primas de los plásticos están derivadas principalmente de materiales orgánicos, natural o naturales, como lo son la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y, por supuesto, el petróleo. Cuando nos referimos al petróleo, nos referimos a toda la sustancia, tal cual. Este petróleo inicia su proceso de destilación en una refinería. Mediante este proceso, el petróleo se va dividiendo en diferentes fracciones, por así decirlo, que son cadenas de hidrocarburos. Una fracción que se obtiene se llama nafta. Esa nafta es lo que se utiliza principalmente para realizar los plásticos. Es la materia prima de los plásticos. Nuestro subtema 5.4 son los compuestos termofraguantes. Estos compuestos son formados mediante el calor y se puede utilizar o no la presión. De ese proceso que se lleva, se obtienen unos productos plásticos eh, duros permanentemente. El calor ablanda primero nuestro material y al añadirle más calor o sustancias químicas se endurecen por el cambio químico conocido como polimerización, que es lo que forma los termofraguantes, y después de esto ya no puede cambiar su forma. Los procesos utilizados para crear estos plásticos pueden incluir la compresión, el moldeo de transferencia, colado, laminado o impregnado. Como se mencionó al principio en nuestro temario, nos marca en este mismo punto lo que son las fenólicas. Eh, de estos tipos de compuestos termofraguantes vamos a hablar un poco de sus propiedades y sus aplicaciones. Las propiedades de las fenólicas es que son fuertes, eh, son estables en entornos de calor y tienen una buena resistencia a los impactos. También tienen una buena resistencia a la corrosión y a la penetración de humedad y maquinabilidad. Y un ejemplo muy claro de esto es que son empleadas para diversos componentes eléctricos, en el revestimiento de frenos, se utiliza también en los procesos de limado y es ideal para la creación de moldes. Un ejemplo tal vez podría ser los case de los teléfonos. Nuestro siguiente compuesto termofraguante son las resinas. Estas se producen industrialmente y son típicamente viscosas y se convierten en polímeros rígidos o duros. Para someterse al curado, las resinas contienen típicamente grupos terminales reactivos que son como los acrilatos o expódicos. Un ejemplo de la aplicación de las resinas podría ser en la formación o elaboración de godetes.
Nuestro siguiente compuesto termofraguante son las cerámicas. Estas poseen propiedades de resistencia a los ácidos y bases y tienen buenas propiedades de adición. Se usan en los procesos de laminados, se utiliza también para recubrimientos y también se utiliza en los volantes abrasivos. Nuestro subtema 5.5 es celulosas, poliestirenos, polietilenos y propilenos. Y al igual que en el punto anterior, en el caso de las fenólicas, cerámicas, resinas, mencionaremos algunas propiedades y aplicaciones de estos. Unas propiedades de las celulosas es que tienen una gran dureza y resistencia al impacto, una baja conductividad térmica y gran superficie lustre. Este se utiliza para acabados de papel y textiles. Se encuentra en las tapas magnéticas. Se utiliza en algunos tubos y también en sistemas de empaquetamiento. En cuanto a los poliestirenos, podemos decir que estos tienen un bajo costo de producción, son resistentes a los ácidos, álcalis y sales, se vuelven blandos con hidrocarburos y tienen una gran claridad y flexibilidad. Algunas aplicaciones que son utilizados para aislamientos, se utiliza también para espumas. Es utilizado en una gran variedad de tubos y también en instrumentos y tableros automotrices. Después tenemos los polietilenos. Algunas propiedades de estos materiales es que tienen poca fuerza mecánica, son resistentes al vapor y a la humedad, lo que los hace muy flexibles. Algunas de sus aplicaciones es utilizado para moldes, para juguetes, para forros, para tubos y también para aislamiento de cables. Y por último de este punto, en cuanto a los propilenos, podemos decir que es un material ligero, está formado en una estructura cristalina, tiene alta resistencia mecánica, es un excelente aislante eléctrico, es altamente resistente a la corrosión, tiene un alto punto de fusión y una baja absorción de humedad. Ahora vamos a abordar el tema 5.6, que son materiales cerámicos, y este también sería el último tema, aunque le continúan 3 subtemas. Eh, Nuestro primer subtema, que es el 5.6.1, es la estructura de estos materiales. Estos materiales están compuestos de elementos tanto metálicos como no metálicos. Se forman mediante enlaces iónicos o covalentes. También incluyen los silicatos tradicionales en su estructura y la materia base para formarlos es la arcilla. Nuestro subtema 5.6.2 son los cerámicos tradicionales. Los cerámicos tradicionales los podemos definir como aquellos que comprenden a los silicatos como su base. Estos son materiales principalmente arcillosos, eh, y están compuestos también por los cementos y los vidrios de silicato. Eh, Algunos ejemplos de estos materiales pueden ser las vasijas de barro cocido, la porcelana, los ladrillos, las tejas y los vidrios. Podemos decir que en su estructura estos materiales están compuestos de 3 cosas, que sería la arcilla, que sería el cuerpo principal de la cerámica. También tendríamos la sílice como segundo componente, que esto se debería llamar el desengrasante. Y nuestro tercer compuesto sería el feldespato, que esto sería llamado como fundente. Ahora sí, nuestro último subtema sería el 5.6.3, que son las propiedades generales y aplicaciones de los materiales cerámicos. En propiedades vamos a mencionar 3 tipos de propiedades. La primera serían las magnéticas. Este tipo de material no suele tener propiedades magnéticas,
Sin embargo, podemos encontrar materiales cerámicos importantes que serían las ferritas y los granates. Nuestras segundas propiedades serían las propiedades eléctricas. En su mayoría, los materiales cerámicos son aislantes debido a que tienen una gran resistencia eléctrica, pero también podemos encontrar que algunos materiales cerámicos tienen la facilidad de polarizarse. Y nuestra tercer propiedad serían las propiedades térmicas, que en su mayoría los cerámicos tienen una baja conductividad térmica debido a que presentan enlaces iónicos o covalentes para formarse. Y en las aplicaciones, finalmente tenemos las propiedades de los materiales cerámicos. Este tipo de materiales tienen una amplia gama de aplicaciones que van desde la fabricación de materiales para construcción, como mencionamos en, en temas anteriores, que serían los ladrillos, los azulejos, la loza, hasta pasar a aplicaciones en donde se crean refractarios y aplicaciones eléctricas en la fabricación de semiconductores, aislantes, materiales ferroeléctricos o piezoeléctricos. Esto sería todo de los temas de la unidad 5 de la materia de procesos de fabricación. Repito, para la carrera de Ingeniería Industrial, y esta materia es impartida por el docente Juan Antonio Cerrato Frausto. Gracias.